Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, nos disponemos a hacer este otro rato de oración. Lo hacemos ya metidos en este tiempo del Jueves Santo y realmente son muchísimas las cosas que hoy Jueves Santo podemos meditar, ¿no? Aunque la meditación la grabo antes para que podáis tenerlo ya mañana, pues hoy, la tarde ya del miércoles santo, pero si ya tengo la cabeza puesta ya en el día de mañana, aunque esta mañana, como ayer creo que ya comenté, he podido estar en la misa crismal con el obispo aquí, en la diócesis de Tui Vigo, en la catedral de Tui, una ceremonia preciosa, donde, como sabéis, en esta misa crismal hay como varias partes importantes. Lo digo también porque habitualmente la misa crismal es el Jueves Santo en todos los sitios, pero se adelanta para que los sacerdotes el jueves puedan dedicar el tiempo a la parroquia, preparar los oficios, etcétera. Y como decía, hay dos cosas importantes y no quiero alargarme en este aspecto porque no es el tema de la meditación, pero sí que me interesa el decírtelo, ¿no? Por una parte, los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales delante del obispo, esas que hicimos la primera vez cuando nos ordenamos, donde nos comprometemos a la obediencia, a vivir la castidad, etcétera, etcétera. Bueno, quizás siendo diáconos, pero también siendo sacerdotes. Y después es la ceremonia donde el obispo consagra el óleo sagrado, el óleo de los enfermos para la unción, el óleo de los catecúmenos que se impone a los niños o a los adultos en el bautismo, y el crisma, el óleo, el crisma que lo bendice el obispo también, y que en el que se impone en el bautismo, ya un niño una vez estaba bautizado, en la confirmación y en el orden sacerdotal. Bueno, pues ha sido una ceremonia preciosa, como os digo, muy bien realizada, con mucho cariño y muy bien, con un gran amor a la liturgia. Pero me paro ya en el Jueves Santo, para que pensemos un poco lo que vamos a escuchar este día, ¿no? Y en esa misa vespertina, ¿no? Por la tarde, también en los sitios se llaman los oficios, etcétera, ¿no? El Evangelio de la misa dice San Juan, dice lo siguiente. Te leo. Perdonar, que lo tengo aquí ya. Te leo, sí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y de Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavar los pies a los discípulos, sacándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo no tienes parte conmigo.
Y Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo está limpio, todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, también vosotros lo hagáis. Bueno, pues este es el Evangelio de la misa de los oficios de mañana, lo que llamamos la Cena del Señor, que se suele celebrar pues por la tarde, se celebra por la tarde del Jueves Santo. Y introduce, lógicamente, de una manera tan bonita, con esta escena donde destaca la humildad del Señor, ¿no? Pues introduce lo que va a ser después la cena, la última cena, la acción, ¿no? En donde Cristo abre el corazón, les va hablando del Padre, de su relación con la Trinidad, de la vida íntima de Dios, y les anuncia también, ¿no? Pues la pasión, lógicamente, y les anuncia, bueno, aparte de la traición de Judas, que ya hablamos ayer, les anuncia, y es donde instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Está centrado sobre todo el Jueves Santo en este misterio eucarístico, sacramento de amor. Pero fijaros que es bonito porque está introducido por el lavatorio de los pies. Jesús hace un gesto que era lo normal que hacía un esclavo cuando alguien llegaba a una casa. La hospitalidad judía, israelita, lo que pedía inmediatamente era que esa persona que llegaba, pues el esclavo le lavaba los pies, porque los caminos estaban llenos de polvo. Era un gesto de delicadeza, de hospitalidad. ¿Pero quién lo hacía? El siervo. Jesús se pone de rodillas, se quita el manto, se ciñe en una toalla, coge una jofaina y lava los pies. Por eso los apóstoles se quedan todos sorprendidos, tanto que Pedro dice: a mí no, es humillación conmigo, tú no puedes humillarte así. Pero te digo, no entro tanto a este tema, sino que me paro más bien en el sacramento del amor, porque es bonito, ¿no?, pensar de todas maneras que el Señor ha introducido ese sacramento con esto. Dios viene a servirnos. No ha venido a ser servido, sino a servir. Y lo hace con ese gesto, pero lo hace también, sobre todo, entregándose por nosotros en la Eucaristía. Misterio donde celebramos la acción más sagrada y trascendente que los hombres, por la gracia de Dios, podemos realizar. Por eso el magisterio de la Iglesia, que nos centra muchísimo en esto, nos invita a considerar el sacramento del amor, el sacramento del amor continuamente. Centralidad de la Eucaristía como sacramento donde Dios se nos da, centralidad en la Eucaristía como la manera más concreta de vivir el Día del Señor, centralidad en la Eucaristía como sacramento de fe y de amor. Y me viene a la cabeza ese documento de la Santa Sede de Benedicto XVI, que se llamaba Sacramentum Caritatis, una asociación apostólica que fue como la conclusión del año de la Eucaristía, ¿no? Y que es precioso, te lo recomiendo, ¿no? Porque es una catequesis bonita, preciosa, sobre la liturgia y especialmente la celebración de la misa, reflexiones que hoy también en este Jueves Santo podemos hacer, ¿no? Y que hablan de la belleza de este misterio, un misterio de fe, un misterio que hay que creer
que hay que celebrar y que hay que vivir. La fe, misterio que se hace creer. Y claro, es muy bonito pensar como efectivamente, ¿no? Lo primero, claro, al hablar de hablar de esto, la idea central que subrayada por el Papa es que ese sacramento, y estoy pensando en la última cena y por tanto la primera Eucaristía, ¿no? El primer momento en el que el Señor celebra delante de los apóstoles el pan y el vino, los eucaristiza, pues la Iglesia ha ido luego como formando muy bien todo ese misterio para que la celebración de esa primera, la renovación de esa primera misa, que se une después al Calvario, lógicamente, porque es la renovación del sacramento, del sacrificio de Cristo en la cruz, en la misa de una manera incruenta, pero se renueva el mismo sacramento, el mismo sacrificio, pues sea algo bien hecho, una acción litúrgica que de alguna manera tenga todos esos elementos propios de lo que es un encuentro con el Señor, donde se participa tanto el sacerdote, que es Cristo, como el pueblo. Por eso se le pide al sacerdote que celebre dignamente, que viva el ars celebrandi, es decir, el arte de celebrar adecuadamente, rectamente, piadosamente la Eucaristía. Y eso, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues fijaros, mucho, porque al fin y al cabo es la manera de cómo participan los fieles. Es decir, los fieles no son simplemente unos testigos. Tú cuando vas a misa no eres simplemente alguien que vas a ver la misa, vas a estar en misa, vas a cumplir un precepto. No. La participación en la Eucaristía es siempre algo distinto, es decir, eres parte de. Eres parte. Hay que entenderlo, porque toda la celebración, con sus gestos, con su sencillez, con la sobriedad, con los silencios, con el tiempo, estará hablándonos de algo que no es simplemente unos ritos vacíos, sino algo que está en el corazón de la Iglesia. Es decir, algo que el mismo ministro, el que celebra, acoge con esa gratitud de un don inefable. Es importantísimo, ¿no? Es decir, es algo que celebramos, ¿no? Y que tiene algo muy importante que quizás a veces ha perdido, ¿no? Y ahí parece que esto es un argumento interesante también en el misterio de la Eucaristía, ¿no? En esa misa primera, ¿no? La belleza. La belleza. Es decir, la belleza pertenece, Dios es la belleza, el pulcro, pero pertenece al núcleo del misterio pascual. Es una expresión eminente de la gloria de Dios. Esto quizás a lo mejor hemos perdido un poquito el norte en esto. Si conoces un poco o observas un poco la liturgia, lo que es la sagrada liturgia, por ejemplo, oriental, tienen un especial interés y especial cuidado en que se manifieste mucho la belleza. De otras maneras, los iconos, los cantos, el aroma del incienso, mil cosas, pero no, eso no voy a entrar. Pero llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Es decir, estamos ante algo sublime, divino. Claro, yo me remito y voy a lo que estábamos hablando, a la última cena. Y yo entiendo que allí el ambiente que se respiraba en aquella noche previa a la pasión del Señor
era algo divino. Los apóstoles eran conscientes de que estaban en algo que ellos tendrían que repetir después, porque así es lo dice el Señor, pero algo que les superaba, porque estaban como en el cielo. Podríamos decir que la misa es el cielo en la tierra. Que la celebración de una misa, de la misa vivida con esa participación, con ese interés o con ese corazón puesto, es algo de tal belleza que nos supera, que es vivir en la gloria de Dios, asomarse el cielo sobre la tierra. Es decir, no es una cosa decorativa, bonita sin más, no es fruto del esfuerzo, de la inventiva o de la originalidad de un artista que ha pensado una cosa bella para que llegue, no, sino que tiene un carácter trascendente. No es una acción simplemente humana, no es simplemente una hermosura encontrada, buscada o producida, sino que es un don recibido, una realidad, una acción divina que se asoma al hombre. Dios, Jesús, en aquella última cena, nos da su cuerpo y su sangre. Se queda con nosotros. Hace algo divino. Y por tanto, algo inefable, de lo que es imposible hablar. Experimenta los apóstoles esa comunión con Dios, que después, además, muchos de ellos, los que están presentes, especialmente supongo que Pedro y sobre todo Juan, ven realizado en la pasión. Por eso el cuidado de una liturgia bien hecha, el ritmo propio, la liturgia de la palabra, la liturgia, la parte de la presentación de las ofrendas, la plegaria eucarística, la comunión, etcétera, no solamente tiene un efecto estético, sino que manifiesta el amor de Dios por nosotros, como en la última cena. ¿Por qué se llama el sacramento del amor? Porque se manifiesta especialmente ese amor de Dios por nosotros. Hasta las cosas más pequeñas que una celebración tenemos que cuidar: la limpieza, los lienzos, los vasos sagrados, las palabras bien pronunciadas. Misterio que hay que celebrar. Misterio que hay que vivir. Evidentemente. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero, y me voy a la última cena otra vez, a que aquellos apóstoles que están presentes en ese misterio se dan cuenta que aquello no es simplemente una cena más. Ellos viven la cena pascual, viven la Pascua, como todos los judíos, con los ritos propios, el cordero, etcétera, etcétera. Pero hay algo más, algo que les cambie el corazón. Cristo dice más cosas. Claro, es interesantísimo, porque sobre todo porque les hace vivirlo. Decía San José María, hemos de convencernos de que para cada uno de nosotros, habla de la Eucaristía, es un encuentro personal con Dios. Adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias. Son los 4 fines de la misa. Adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias, y reparamos. Adoramos, alabamos, lo mismo. Pedimos, damos gracias y reparamos. Adorar, pedir, dar gracias, reparar. Nos purificamos, nos sentimos una sola cosa en Cristo con todos los cristianos. De ahí que todo el pueblo cristiano, tú y yo, tengamos que descubrir realmente lo que significa todo esto. La participación en la Eucaristía, la Santa Misa, la presencia real de Cristo en el sagrario, la adoración eucarística, que además la haremos especialmente este año pues con las restricciones propias del COVID, pero lo haremos
en la reserva del Santísimo, en el tabernáculo, al final de la celebración de la Cena del Señor. Allí adoraremos al Dios escondido. Nunca mejor dicho, el Dios escondido. El Dios escondido. Y tiene esto una... yo creo que tiene una connotación muy bonita, ¿no? Porque es un Dios escondido que es tan escondido que a veces nadie va a verle. ¿Cuántos sagrarios abandonados o en mal estado? Pero en fin, no quiero entrar a ese tema. No es el tema. Pero el Dios escondido porque nadie le va a ver. Y el Dios escondido porque es un misterio. En ese trozo de pan blanco, les decía yo hace unos días a unos niños de primera comunión, bueno, de más pequeños, en ese trocito de pan blanco que veis allí en la custodia, en ese sol, decía, porque en la custodia la palabra no lo entendían, ahí está Jesús. Claro, yo recuerdo las caras de esos niños mirando el pan. Bueno, pues el misterio. Adoramos ese misterio. Misterio que se realiza en la última cena y en la pasión. Vivimos ese misterio con nuestra vida. Y lo hacemos sabiendo que ese misterio transforma nuestra vida. En ese misterio de alguna manera se centra realmente la vida cultural, de culto de la Iglesia y tuya. Ofrecemos al Señor todo a través de ese misterio y hacemos a través de ese misterio un culto agradable a Dios. Es, por así decirlo, el Dios con nosotros. Está ahí. Decía el cura de Ars, emocionado muchas veces en los sermones suyos o en las homilías suyas sobre la Eucaristía. Es Él. A veces repetía esto. Es Él. Es Él. Ya está. Claro, yo miro al Señor y quiero vivir, Señor, de eso. Se hace una especie como de corriente intensa entre la misa, entre el fiel que participa de la misa y comulga, y entre Dios que se nos da. La actitud de adoración impregna la realidad de nuestra vida, llevando a los más pequeños detalles de la existencia esa relación con Cristo como ofrenda a Dios. Y eso se manifiesta después a lo largo del día. Cuando una persona vive de esto y entiende el misterio como un don de Dios, un regalo de Dios que se nos da, entiende lo que es el amor. Decía San José María cuando hablaba de la Eucaristía, ahí está, me sobran razones, decía. Ahí está la razón de mi vivir, el motivo, la Eucaristía. El amor hace a los enamorados finos, delicados, decía él, les descubre para que los cuiden detalles a veces mínimos, pero que son siempre expresión de un corazón apasionado, como era el suyo, que tenía una verdadera pasión por la Eucaristía. Pasión. Vivir el misterio. Yo creo que es algo que mañana podemos, que hoy, Jueves Santo, podemos pensar mucho, ¿no? Vivir el misterio. Sacramento del amor, además, exige por su naturaleza ser comunicado a todos los hombres. Qué alegría cuando nos acercamos a la mesa eucarística, cuando nos abrimos a ese movimiento redentor,
a esa misión que parte del corazón de Dios y que tiene a la humanidad entera. Cuando nos unimos a Jesús en la Eucaristía, porque contribuimos a la edificación de la Iglesia, porque nos impulsa también en nuestra acción misionera, porque recibimos, y esto tenlo muy presente, al mismo autor de la gracia sobrenatural, para que tomemos de él aquel espíritu de caridad que nos haga vivir no ya nuestra vida, sino la de Cristo, y amar al mismo Redentor de todos en todos los miembros de su cuerpo social, al mismo autor de la gracia. Me parece que es una maravilla. Es una maravilla. Otro día veía una foto de un sacerdote, no sé quién es, ni lo conozco, ni sé dónde es, pero la foto me impresionó. Era un sacerdote, según me decían, en su primera misa, levantando el pan, presentándolo al pueblo y con una cara de emoción donde le caían unos lagrimones. Consciente de lo que estaba haciendo. Y no creáis que el sacerdote que somos santos, ni mucho menos. Somos pecadores como cualquier persona. Pero nos toca, precisamente por lo que te decía al principio, por esos compromisos que hemos tomado con Dios y esa ordenación sacerdotal, hacer de Cristo. Lo digo mal, porque somos Cristo. Pero en la Eucaristía, hacer de Cristo, in persona capitis Christi, en la persona, en la cabeza, o sea, cabeza de Cristo. Claro, ¿quién es digno? El sacerdote se sabe totalmente indigno. Coger el pan, el vino, y decir, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. El sacerdote se sabe indigno. Recuerdo hace años ya, asistí a la primera misa de un buen amigo mío, un sacerdote jovencito, recién ordenado, en su pueblo. Y allí estaba el sacerdote que le había bautizado, que había casado a sus padres, que aún vivía, ¿no? Tenía casi 90 y tantos años, ¿no? Y le quería mucho, ¿no? Y estaba feliz de poder estar en la primera misa de aquel niño que él había conocido, que había bautizado, etcétera, ¿no? Y tenía pocas fuerzas, ya estaba malito, pero recuerdo que me decía, ¿no?, al final de la sacristía, que había tenido la suerte de poder celebrar la misa todos los días. Ya la celebraba sentado en casa porque no podía prácticamente ni más tenerse de pie, y nos decía allí en una pequeña tertulia con la que se montó a la sacristía al final de la primera misa, y nos decía a todos: la mayor alegría en mi vida ha sido poder celebrar la misa todos los días. Todos los días. Y añadía: esa es la razón de mi ordenación. Para eso era sacerdote. Para renovar el sacrificio de Cristo. Por eso para nosotros, los sacerdotes, el Jueves Santo es muy importante. Hoy, cuando salía de la misa crismal, un cura joven al que ayudé mucho, también muy amigo mío, y que lo conocí mucho en su época de seminarista, nos hemos visto, nos hemos dado un abrazo. Está mal por el COVID, pero nos hemos dado un abrazo, y me ha dicho gracias, porque me ayudó mucho en mis primeros años sacerdotales y gracias por su sacerdocio y por el mío. Me emocionó. Es verdad, yo lo entiendo que hoy día, por muchas razones, hay mucha gente que no entiende, ¿no? Que no que no entienda, sino que tiene una información muy sesgada de lo que somos los sacerdotes, ¿no? Y sobre todo por el mal que se ha hecho, que gracias a Dios se está poniendo remedio, ¿no? Pero no os quedéis en eso, Junto a esto, a muchos sacerdotes que no lo han hecho bien, que han hecho mucho daño, hay cientos y cientos y cientos y cientos
de sacerdotes santos, buenos, desconocidos, que hacen tanto bien, tanto bien, tanto bien, tanto bien. Y a veces viven como pueden, pero son fieles a su sacerdocio, a su misión, y a veces están muy solos. Y ese es el gran problema. Pero en fin, ya otro día hablaremos del sacerdocio, ¿eh? Yo sí que te digo esto, que buen día para que recés por los sacerdotes, para que seamos santos. Seamos santos. Acabo ya. Nuestra Madre Santa María es modelo de mujer eucarística, porque ella se deja guiar por el Espíritu Santo hasta hacer de cada momento de su vida una ofrenda amorosa al Padre, en completa unidad con su Hijo para nuestra salvación. María es la mujer eucarística. Mujer eucarística. Y voy a terminar, como estos días lo he hecho, leyéndote también la oración colecta de la misa del Jueves Santo, que merece la pena porque también es bien bonita. Dice así esa oración: oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo, es que no me equivoque, perdonar, no, esta es, perdonar, es la oración de la misa crismal, y lo que quería es lo de la misa del Señor. Lo voy a encontrar enseguida. Aquí está. Ya perdonaréis. Dice así: oh Dios, al celebrar la cena santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Qué cosa tan bonita, alcanzar de tan gran misterio la plenitud de amor y de vida. Que mañana, o que hoy Jueves Santo, cuando lo oigas, asistas a estas ceremonias, pienses en esto. Gracias, Señor. Ayúdame a adorarte y a alabarte, a pedir perdón, a reparar y a dar gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.